Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Todos los que nos están viendo, nos están escuchando. Acá estamos comenzando un nuevo programa con Derecho a Educar en Radio Hoy. Nos encontramos, bueno, como todos los miércoles, ¿cierto? Al mediodía. ¿Cómo estás, Caro? Hola, Pame, muy bien, gracias. ¿Tú cómo estás? Bien, también, Qué muchas bueno. gracias. Sí, bueno, acá Sí. estamos de nuevo presentando un nuevo programa. Mm. Sabemos que con Derecho a Educar es un programa que está presentado por la consultora Sostiene. Así que siempre los dejamos invitados a poder seguirnos en nuestra página web www.sostiene.cl y en Instagram @sostiene.consultora. Así que cualquier duda, consulta, nos las hacen llegar. Y aprovecho también de dar el WhatsApp que está ahí también en la pantalla por si tienen alguna duda, consulta, nos mandan sus audios ahí al +59 63 55 0152. +569 63 55 0152. Así Así que es. comenzamos el día de hoy. Entonces, ¿cuál es el tema, Caro, que trajimos hoy día? Que vamos a estar comentando las dos. Sí, contentas de reunirnos en un nuevo capítulo de nuestro programa con Derecho a Educar. La ley y el aula en palabras simples, como hemos tratado cada semana de llevar a nuestros auditores temas que han estado en la palestra, temas contingentes, y hoy queremos conversar respecto a los famosos SLEP. ¿Qué Ujú. son los SLEP y cuál es su función? Algo que ha estado últimamente en los medios de comunicación, se ha escuchado mucho, incluso ha sido objeto de memes, salieron las Sí. noticias, escuchamos por ahí a unos políticos últimamente que hablaban de que sleep significaba dormir, entonces la gente también por ahí tuvo un poco una confusión, es un Claro. concepto igual bien poco difundido, entonces Y yo tanta creo, sigla, lo que siempre hemos hablado, ¿no? Que el sí, ministerio en general todo se habla con sí, sigla. sí, Entonces el SLEP, muchos tampoco entienden no, qué no, es no. el SLEP. Incluso nosotros que nos dedicamos a asesorar en temas de educación, igual es un concepto que si uno hiciera una encuesta rápida, pocas personas Sí, podrían decir que es SLEP. Bueno, pero como introduciéndonos en el tema, SLEP es una sigla que claro, significa Servicios Locales de Educación Pública. Eso claro. significa SLEP. No Para que no se significa, equivoquen ahí, no no se dejen llevar significa, no por es lo los mismo que memes. sleep. Le falta una E para... Claro, no es lo mismo que, no es una palabra en inglés, sino que es una sigla que se creó en Chile hace un par de años con una reforma legal y que significa Servicios Locales de Educación Pública. Así que de eso vamos a estar hablando hoy día para que nuestros auditores también conozcan ese concepto, para que en cualquier tema de conversación, cuando estén conversando allí en su Sí, familia, en un almuerzo, en un asado, de pronto estén comentando lo que está pasando en las noticias, sepan y también tengan una opinión propia respecto a este tema de contingencia nacional sí, y puedan exactamente. tener un poquito la noción Sí, sobre la eso. idea es conversar entonces Mm. qué son los SLEP, para que también la gente lo Mm. entienda, de dónde viene, un poco más macro, como siempre lo hemos hecho. Los que ya existen, hay algunos que todavía no, hay algunos que todavía son municipales. Vamos a ir a estar Sí. entendiendo entonces el tipo de educación que existe en Chile también y por supuesto después hablar también de lo que está ocurriendo en Atacama, que es Mm. lo que hemos visto, ¿no? Ahora último las noticias, que está el mismo ministro, fue para allá, ministro Cataldo de Sí. Educación, fue a Atacama para poder ya en persona y en situ revisar la situación que está ocurriendo, un paro que ya lleva mucho tiempo, Sí. meses, y que también está perjudicando, bueno, no tanto por supuesto a los docentes y asistentes, sino también a los alumnos que están sin clases y que podrían estar perdiendo el año. Entonces, es Exactamente. preocupante la situación de lo que está ocurriendo y por supuesto la idea es conversar un poco de si esto se pudo haber previsto de alguna forma y que quizás pueda servir para que otros SLEP en otras regiones también puedan mejorar su gestión, entendiendo dónde está el problema, qué es lo que ocurrió y por qué llegamos a la situación que nos encontramos hoy en día. Así es. Para ir entrando ya más en materia, entonces comentarle a nuestra auditoría a modo, creo yo, como general, introductorio, que en Chile tenemos un sistema de educación que se conoce Claro. como sistema de provisión mixta. Entonces, el servicio educacional o la prestación del servicio educativo
está a cargo tanto del Estado como de los privados. ¿Ya? Por eso es que en Chile existen establecimientos particulares, establecimientos públicos, y dentro de los colegios particulares conocemos los colegios particulares privados, propiamente tal, que no reciben ningún tipo de aporte público, y los colegios particulares subvencionados, que son los que también albergan la mayor cantidad de matrícula a nivel nacional. Cerca del 50% de la matrícula del país está concentrada en los colegios particulares subvencionados. Y dentro de la educación pública, de la educación que es prestada directamente por el Estado, que administra el Estado, desde hace ya muchos años, con una reforma de hace ya varias décadas, esta educación era impartida o administrada a través de los municipios. Entonces el Ministerio de Educación transfería los recursos directamente a cada municipalidad. Cada municipio era o es todavía sostenedor de los establecimientos educacionales y administra esos recursos en sus escuelas, en sus colegios, así como también administra una serie de otros servicios. No solamente los municipios imparten educación, sino que también imparten salud a través de los CEFAM, una serie de otras varias áreas tiene la necesidades. municipalidad, no solamente educación. Exactamente. La mayoría de los servicios sociales o, digamos, como la primera ventanilla de acceso a las necesidades de la población, generalmente es el municipio. Cualquier Exactamente. problema que haya a nivel vecinal, comunal, las personas acceden generalmente a los municipios, que si se incendia una casa, si hay una tragedia, una inundación, cualquier tema Si se cae un árbol, natural, cualquier climático, cosa. las Sí. personas van a ir a acudir al municipio y ellos los van a orientar, les van a canalizar hacia donde pueden acceder ayuda. Y muchas veces hay también situaciones de carácter urgente que llevan a los municipios a tener que invertir los recursos a ese tipo de situaciones, que es lo que se ha comentado mucho, que si hay un hoyo en una calle, el municipio va ¿A a quién tener le que... corresponde? Claro, ¿Al y MOP? hay accidente y es en una vereda, entonces la municipalidad va a tener que ir a tapar ese hoyo en la vereda, porque si hay un accidente pueden demandar al municipio, entonces va a tener que ir y tapar el hoyo y sacar dinero de sus arcas, digamos, municipales, Claro. o los focos, la iluminación, el tema de seguridad municipal, etcétera, etcétera. No, sí. Sabemos que los municipios tienen muchos gastos y que por eso es tan importante que sepan Exacto. administrarlos bien, porque meten todo dentro del mismo saco, y ahí es uno de los grandes problemas que hemos conversado en otras ocasiones, que la educación es distinta de alguna forma. Reciben subvenciones que son distintas. Está la subvención general, tenemos algunas subvenciones especiales que lo comentamos alguna vez, como el PRIE, que era el Proyecto Integrativo de Educación. Tenemos también la SEP, que la que tiene que ver con los alumnos prioritarios, preferentes. Entonces, hay algunas subvenciones que son especiales para ciertos casos que se pueden utilizar y no para cualquier cosa. Y hemos visto lamentablemente que como se mete todo dentro de un mismo saco, y como bien decía Caro, la municipalidad tiene que dar muchos otros servicios. Muchas veces esos dineros se confunden de alguna forma y quizás se está ocupando para la subvención general para tapar un hoyo en la calle. Entonces puede darse, y eso queda obviamente en desmedro la educación, o sea, el pago a los docentes, a los asistentes, el mejorar las infraestructuras también, que ha sido uno de los grandes temas que se ha tocado del que las municipalidades no han invertido quizás en infraestructura, o sea, en buenas ventanas, puertas, baños, que muchas veces la gente por lo mismo prefiere una educación particular subvencionada por su orden municipal, porque están mejor cuidados los recintos también. Entonces, y otra acotación también, dentro de lo que hablábamos, la educación particular subvencionada, hay algunos que son gratuitos y algunos que tienen todavía financiamiento compartido. Así que, porque hay gente que dice, no, pero yo pago algo en el colegio, entonces es particular pagado. No efectivamente, no es así, son distintos igual. Hay algunos colegios que todavía tienen el financiamiento compartido, pero son particular subvencionados, que es lo que la Caro estaba explicando un poco de cómo funcionaba entre los privados, que imparten educación, particulares pagados, una cosa, y después están particulares subvencionados, y dentro de los particulares subvencionados, dentro del financiamiento pueden ser con financiamiento compartido, o FICOM, que se les llama, o bien gratuitos. Pero por ser gratuitos no quiere decir que sean municipales, sino que siguen siendo particular subvencionados, es decir, privados imparten educación. Para quien se entienda un poco, porque sabemos que es un mono a veces un poco enredado también de entender. Sí, se produce mucha confusión. Nosotros tenemos bastantes clientes también que son particulares subvencionados. Son particulares, tienen proyectos educativos que son privados, que son administrados por una persona jurídica privada que recibe fondos del fisco,
pero que es administrado por un sostenedor, una fundación o una corporación privada, y que cuando han tomado la decisión de pasar de financiamiento compartido a la gratuidad, que es solamente un cambio de financiamiento, pero Exacto. sigue siendo administrado por ellos, sus comunidades educativas entienden, es que ahora vamos a ser públicos, o la Claro. escuela va a pasar a ser de la municipalidad, vamos a pasar a ser del municipio. Del SLEP. Claro, y eso no es efectivo. Ellos siguen siendo particulares, siguen utilizando el mismo uniforme, siguen siendo del sector particular, es decir, no se rigen cuando se suspenden las clases del sector público, por ejemplo, Claro. son del sector público, ellos no se rigen por esa normativa, los profesores no se pasan a regir al estatuto docente, hay una serie de diferencias administrativas, laborales, legales, que son sumamente importantes. Y ahora que lo mencionas, ha pasado a veces que dicen ya se Sí. suspenden las clases de los liceos tanto y tanto por alguna marcha, algún funeral Claro. narco, lamentablemente. Pero es importante que ahí no entran los particulares subvencionados, sino No. que porque son decisiones que toma la municipalidad sobre su colegio. Exactamente. Su O de liceo. pronto, claro, a veces lo informa la Ceremi también, que a nivel regional, por, Claro. no sé, por X tema climático, por lluvias, por ejemplo, hace poco también se suspendieron las clases en todos los establecimientos públicos. Claro. Y ahí las personas a veces desconocen los mismos apoderados. Uy, chuta, y mi hijo va a un colegio, no sé, es público. Yo no pago. Sí, parece Claro. que yo no pago, entonces mi colegio es público. Sí, po. No es así. Puede que sea un colegio público o puede que sea particular. Pero el tema, la diferencia no es que sea gratuito o que sea... Es un tema interesante que a lo mejor podríamos Sí, hacer un programa lo especial. mismo que el SAE que conversábamos, que también Sí. se postula ambos por el mismo SAE que tiene que ver con la selección de los alumnos. Claro. Entonces también se tienden a confundir un poco a qué tipo de colegio Sí. estoy postulando, municipal, subvencionado, gratuito, bueno. Claro. Hay varias cosas que hay que distinguir, pero ahora que nos estamos concentrando en los Mm. SLEP, yo creo que sería interesante también conversar qué es un SLEP, qué es un servicio local, qué es Sí. lo que viene a hacer, la función como principal que puedan tener también este tipo. ¿Por qué está cambiando? Si antes eran municipales y también se impartía la educación, que era lo que tú comentabas, porque ahora la necesidad de crear un servicio local de educación pública. Sí, esta necesidad surgió después de muchos años y décadas también de discusión a nivel político. Finalmente se concretó en el segundo gobierno de Bachelet a través de este proyecto de ley que se publicó en el año 2017, en el gobierno de Bachelet II, con la ley 21.040. Se crea este nuevo sistema de educación pública, porque lo que se busca fue que se retorne la posibilidad de que la educación vuelva a manos del Estado, de que el Estado recupere la función social de impartir educación. Esto porque esta función social había sido entregada a los municipios. Claro. Y sabemos que a nivel nacional existe una gran diferencia entre un municipio y otro. Hay municipios, por ejemplo, en la región de la Araucanía, que es la región más pobre a nivel país, aunque justo ayer leía que la última encuesta que hacen, creo que ubicó a la región del Ñuble como una de las regiones más pobres, pero quizás por la separación también que tuvo con sí, Bío porque Bío. es la región más nueva. Ujú. Pero históricamente, claro, esa misma zona, la macrozona sur, Ñuble, Bío Bío, son comunas de altísima pobreza. Entonces, una escuela pública, municipal, en la región del Ñuble, Bío Bío, Araucanía, posiblemente no podemos comparar la educación pública municipal que recibe un estudiante de esa comuna con la educación pública que se recibe en Vitacura. Claro, o en Providencia, Las Las Condes, Condes. Providencia, que son comunas que reciben muchísimo más recursos por la cantidad de dinero que tienen esos municipios. Recaudan más dinero. Recaudan muchísimo más por una serie de cosas, las patentes municipales, los vehículos que circulan son mucho más caros, las contribuciones, Ujú. el tema de, no sé, las construcciones que se pagan ahí, los edificios, Sí, los po. permisos de edificación. Entonces, hablamos de mucho más Más recursos, de recursos. todas maneras. entonces son municipios que son más ricos y que van a tener, con la subvención, incluso esa municipalidad se puede dar el lujo de echar mano de otros dineros si quiere inyectar más plata Claro. todavía. En cambio, en una comuna pobre, que no tiene de dónde más recaudar, probablemente al contrario, va a tener que sacar plata de la educación para poder tapar otras Claro. cosas porque no tengo de dónde más sacar. Y eso se fue dando de forma histórica a través de décadas, y fue lo que en el gobierno de Michelle Bachelet se discutió y fue lo que se llevó al Congreso y en el fondo fue lo que motivó, no estamos diciendo
diciendo nosotros que estemos ni a favor ni en No. contra, sino que fue la argumentación que se dio en su momento para Para llegar, crearlo, ¿no? para crear Claro. este nuevo sistema de educación pública y decir que a través de esto se iba a lograr tener igualdad en todos los establecimientos de educación pública a nivel nacional, de forma tal que un estudiante que iba a una educación, a un colegio público de Curacautín o de Puerto Saavedra recibiera exactamente la misma calidad de educación de un estudiante de una escuela de Providencia o de Claro. Vitacura. Bueno, eso responde igual a que un servicio especializado en educación va a rendir mucho Sí. mejor que uno que tiene que abarcar millones de cosas, que es lo que hablábamos, que el municipio tiene que ver un montón de cosas, en vez que un servicio local de educación solo va a estar dedicado a Claro. impartir la educación. Entonces, la lógica se entiende también porque pasa en cualquier tipo de empresa. Así es. Entonces, como la nuestra. Sí, Que está que somos especializada especializadas, en sostenedores. justamente. Oye, para seguir Mm. continuando con esta conversación que está Ujú. bien buena, vamos a primero a un tema musical. Vamos a Mm. escuchar Háblame de Beto Cuevas. Bueno, y volvimos de la pausa musical. Estábamos escuchando a Beto Cuevas para seguir con nuestro programa de radio con Derecho a Educar en Radio Hoy. Estamos hablando entonces de los SLEP, que son los Servicios Locales de Educación. Conversamos un poco de qué se trataba la educación en Chile, que existen distintos tipos, particular pagada, particular subvencionada, y también están los públicos o municipales que le llaman muchas veces. Así que la idea es poder concentrarnos un poco en ese tipo de educación el día de hoy, para que se entienda de qué se trata, porque hay muchas noticias hoy día que está muy bullado de los SLEP. Entonces quisimos conversar a raíz de eso mismo, de este tema. Así que acá estamos con la Caro para hablar igual sobre la implementación de estos servicios locales ahora. Exactamente. Sí, porque ha tenido tanto revuelo, qué es lo que se está discutiendo, o por qué los políticos están comentando que se detenga este tema de los SLEP. Como decíamos, se creó la ley en el 2017 y han pasado 6 años. Se buscaba una implementación gradual, pero ha sido también más lento de lo que se proyectó en un inicio. Se ha tenido que ir retrasando la entrada en vigencia y la implementación de estos servicios locales. Se crearon por ley, o se proyectaron más bien 70 servicios locales. Pasar de 345 sostenedores, que son actualmente las municipalidades claro, que tienen el país, a 70 servicios locales. Es harta la reducción igual, Exacto. o sea, la coordinación que debe existir, porque si pensamos que en una comuna, que bueno, yo Arica la tengo más presente, así que, por ejemplo, Arica tiene General Lagos, Putre, Camarones y Arica. Son 4 municipios distintos que ahora se deben ir a un solo SLEP, que en el caso de allá es el Servicio Local Chinchorro. Entonces, igual la comunicación y la coordinación entre 4 municipios que son independientes, igual es complejo, me imagino yo. Es muy complejo, y uno de los temores cuando se publicó esta ley, yo también recuerdo en su momento estaba trabajando en el Departamento Provincial de Educación, y nos tocaba capacitar sobre esta reforma cuando estaba todavía digamos, discutiéndose en el Congreso. Y los trabajadores de los distintos DAEM, de los Departamentos de Administración de Educación Municipal, nos manifestaban un temor que era súper comprensible, y es qué va a pasar con nosotros. Claro. Porque que sí. En promedio de 345 se divide a 5 para llegar a 70. Entonces, claro, si hay 30 funcionarios municipales que trabajan en la Administración de Educación, y ahora de 3 por 5 son 150, pero resulta que tú no necesitas a 150 en una oficina. Porque hacen lo mismo finalmente. Exactamente, porque la idea de la administración centralizada es que se optimizan justamente los recursos, y a lo mejor vas a tener que, digamos, prescindir de la mitad de esos funcionarios. Y ellos preguntan, bueno, ¿y qué va a pasar con nosotros? Porque suena muy lindo que ahora la educación va a estar a manos del Estado, vamos a mejorar la calidad. Más ¿Y qué pasa con los trabajadores, con los funcionarios? Y ahí viene de la mano lo que comentabas también tú hace un momento atrás de... el retiro voluntario, acogerse al retiro voluntario. La pausa también. Sí, que es interesante esa ley también, porque, bueno, dice, bueno, me puedo acoger a un retiro adelantado, anticipado, voluntario, para poder ya descansar de alguna forma, jubilar, pero con plata en mano. A mí me tocó verlo igual dentro del ministerio cuando trabajaba en la división jurídica, revisar también las postulaciones que se hacían, todos los documentos que tenían que adjuntar, que igual eran hartos documentos, era un listado bien largo, bien complejo, y era un proceso que lamentablemente faltaba igual un poco de afinación. Entonces, ¿eso en qué incurría? Que la persona postulaba, pero pasaban 2 años y todavía no tenía la plata en la mano. Entonces, finalmente tenía que seguir trabajando,
2 años que estás como postulando, pero no me llega la plata, Claro. no me puedo No, y retirar. tampoco estás siendo tan productivo porque No, estás ahí o sea, te como, vas no, a ir, si yo pues. me voy, cualquier rato me voy porque me llega mi resolución Exactamente. y tampoco le entregan, y bueno, seamos realistas, tampoco le están entregando una carga real de trabajo porque la jefatura y los compañeros saben que doña Rosita en cualquier momento se va, porque está esperando el retiro y todo el Claro. mundo sabe, no, ya presentó la carpeta. Y es cosa de tiempo porque Exacto. finalmente cumple con las Sí. condiciones No, y va a sí ser se va a aprobada. retirar. Y puede que el otro mes se vaya. Entonces está ahí como esperando que se va a ir, se va a ir. Pasa un mes, pasan 6 meses, pasa un año, pasan 2 o pasan Sí, 3 años. Y eso es súper exactamente. poco eficiente a nivel de recursos públicos, porque tampoco permite que otra persona pueda ocupar quizás ese lugar. Tampoco le está entregando los recursos para que esa persona tenga un retiro digno Claro, después de toda una vida exactamente. prestando servicio al Estado. Entonces, bueno, todo mal por ese lado, pero ese es otro tema. Sí, otro tema. Respecto a los servicios locales, entonces decíamos que la ley contemplaba 70 Sí, servicios 70. locales. En la actualidad se han creado 27, Mm, de los cuales 11 cuentan con ya establecimientos que están siendo, que ya se traspasaron y se están anticipando que para el próximo año se van a traspasar 10 más. Entonces, de 70 hay 27 que están en funcionamiento, de los cuales hay 11 que tienen colegios ya traspasados. Entonces tenemos 70, 27, 11. 11. Baja harto. Y de esos 11 ya hemos escuchado en las Que hay noticias una problema. serie de problemas y de polémicas. O sea, podemos concluir que la implementación de esta reforma ha sido lamentablemente súper caótica. Sí, No ha qué sido, lamentable. no ha sido una implementación fácil o que sea, digamos, transversalmente aceptada por la población o que estén todos conformes. Sin duda, Sí. siempre un cambio de esta envergadura y de esta magnitud es complejo, es difícil, porque es, como tú decías, una tremenda reforma. Sí, es una tremenda Sí. reforma porque finalmente decíamos, 5 municipios tienen que concentrarse ahora en un servicio y hay una coordinación. Y también es importante preguntarnos entonces cuál es la relación que ahora tiene esta nueva educación pública con la municipalidad o la corporación municipal que era la sostenedora de estos establecimientos que ahora están siendo traspasados a los servicios locales. ¿Cómo, Sí. cómo se coordinan? Ellos tienen una relación de coordinación directa, pueden celebrar incluso convenios entre el municipio y los servicios locales para el cumplimiento de estos objetivos, y también se señala dentro de la ley que se entienden incluidos aquellos convenios que permitan el uso compartido de los establecimientos educacionales para realizar algunas actividades comunitarias de conformidad con las funciones municipales establecidas en la ley. Esto porque, volviendo a lo que hablábamos en el primer bloque, los municipios tienen múltiples funciones, Claro. ¿no es cierto? Su Sí. principal función es entregar servicios a la comunidad. Por ende, hoy en día estos establecimientos municipales sirven no solo para entregar educación, sino que también para realizar campañas de vacunación, Claro, todo operativos, no sé, oftalmológicos. cuidado del medio ambiente también lo están haciendo, Sí, limpieza de las playas, de las ciudades, iluminación, claro, como decías tú. las infraestructuras educacionales se realizan charlas del municipio, reuniones, prestan a veces la infraestructura para juntas de vecinos, Bingos, recaudar bingo, dinero. sí, muchas funciones, o a veces van agrupaciones sociales y le piden a la municipalidad que les preste infraestructura para realizar alguna actividad, para hacer algún encuentro. Mira, somos una agrupación de personas que nos Sí, gusta po. tal cosa, estamos organizados, vamos a hacer un encuentro nacional, nos pueden facilitar dependencias de un colegio, por supuesto, acá tiene el colegio, tiene el internado. Cuando ya los servicios locales tomen el mando, por así decirlo, y se les traspasen los colegios, ¿qué va a pasar con los municipios que ya no van a tener Esas estos dependencias, activos pues tan valiosos? claro. Entonces la ley les permite celebrar estos convenios. Y otra cosa importante también dentro de la estructura es que los servicios locales dependen de una dirección de educación pública que se crea a través de esta ley. La dirección de educación pública es un servicio público que tiene como misión, declara la misma ley, construir, consolidar un sistema local y nacional de educación cuyo foco sea desarrollar y fortalecer las capacidades de los establecimientos educacionales. ¿Ya? Entonces, esta dirección debe conducir el proceso de traspaso de los establecimientos. Por eso es tan importante tener en mente ambos conceptos, no solamente los SLEP, porque Claro. los SLEP son Depende. estas células ya a nivel territorial, son las Ujú. 70 células, pero el cerebro, digamos, o quien coordina todo esto es la Dirección de Educación Pública. La famosa DEP también, que como Sí. todo se conoce con sigla, a lo mejor lo han escuchado alguien que no está
está viendo, escuchando, la Exactamente. DEP es la Dirección de Educación Pública, entonces que está a cargo de los SLEP, que son los servicios locales de educación Así pública. es. Sí, bueno, hay mucho de qué seguir conversando acá, pero antes de eso vamos a ir a una pausa comercial. Ya volvemos. Estamos de regreso acá en el programa con Derecho a Educar en Radio Hoy, que este es un programa que es presentado por Sostiene, que es una consultora especializada en normativa educacional. Nos pueden conocer y seguir en www.sostiene.cl o en Instagram @sostiene.consultora. Así que cualquier duda nos contactan, están los formularios de contacto en nuestra página web o en Instagram, y también nos pueden mandar sus audios al WhatsApp de la radio, que es el +569 63550152, +569 63550152. Bueno, regresando a lo que estábamos conversando hoy día sobre los servicios locales de educación pública. Ya hemos hablado bastante un poco de cómo se conforma la educación en general en Chile, para poder dedicarnos entonces ahora a hablar de los servicios locales. Estábamos hablando un poco también ahora último de la relación que existe entonces entre los servicios locales de educación y la municipalidad, que estamos viendo cómo de la municipalidad están pasando estos colegios o estos liceos, estas escuelas, hacia los servicios locales de educación, que ha sido un traspaso un poco complejo en algunos lugares. Es difícil porque son muchos también los que se están pasando, y harta coordinación que tiene que haber entre la municipalidad y los servicios locales, pero queríamos saber y contarles un poco también de quién dependen también administrativamente, cómo se rigen, cómo funcionan un poco también los servicios locales en cada una de las regiones que existen hoy en día. Sí, es importante conocer este funcionamiento porque un poco también aterrizando todo este concepto, todo este conocimiento normativo con lo que está pasando, lo que hemos visto en las noticias, con las críticas que hemos escuchado también de personeros del entorno político nacional, es importante que sepamos sobre su funcionamiento y de quiénes dependen, porque como han habido cuestionamientos de temas de recursos públicos, de movimientos, de decisiones que se han tomado, debemos saber entonces ante quién responden las personas de los servicios locales públicos. De acuerdo a la propia ley y a lo que encontramos también en las páginas oficiales de educación pública en Chile, los servicios locales de educación, los SLEP, son órganos que son funcional y territorialmente descentralizados y se relacionan con el presidente de la República a través del Ministerio de Educación, teniendo la Dirección de Educación Pública el rol de coordinador y conductor del sistema. Entonces tenemos al director de Educación Pública a través de este servicio que mencionamos, que es la DEP, la Dirección de Educación Pública, el Ministerio de Educación, que es otro órgano importante dentro de este panorama, y los servicios locales de educación son estos órganos creados por la Ley 20.040, pero es importante conocer que ellos son funcional, territorialmente, claro, están descentralizados, tienen funciones que son descentralizadas, por tanto tienen esa autonomía. Y cómo se financian, que eso es algo también importante, ellos reciben financiamiento que está reglamentado y regulado en su ley, y principalmente como prestan servicio educacional, reciben aportes a través de las subvenciones. También pueden recibir aportes de los gobiernos regionales, de programas municipales, otros aportes de la ley de presupuesto, pero para prestar el servicio educacional, el ingreso principal es de las subvenciones, que en Chile se paga de acuerdo a un régimen que va acorde a la asistencia que declara los establecimientos. Ahí donde se asemejan a los particulares subvencionados. Así es. Que es como que también reciben subvenciones del Estado, pero ahí cuando conversábamos igual que los particulares subvencionados podían ser gratuitos, que ahí sí reciben el 100% a través del financiamiento de subvenciones del Estado, y los que son particulares subvencionados que tienen FICOMO, financiamiento compartido, que en parte es el Estado quien entrega subvención, pero a su vez los padres y apoderados también hacen un aporte al colegio a través de este pago compartido, que se le llama. Entonces, ahí es donde a veces también se confunden un poco qué tipo de establecimiento es al que está asistiendo algún alumno. Pero interesante entonces acá que también reciben subvenciones del Estado. Las subvenciones, bueno, ahí van distintas subvenciones, que es lo que conversamos al principio, y hay algunas que son especiales también para ciertos ítems, como por ejemplo la subvención CEP, que tiene que ver entonces con alumnos prioritarios preferentes que se pueden utilizar en cosas mucho más específicas. Entonces,
Es importante entonces quién lidera el servicio local Sí, para entender también cómo puedo gastar la subvención, porque él es exacto. responsable finalmente cómo funciona, se administra un servicio Sí, local y de educación. es importante para quienes quieran averiguar más o personas que estén interesadas en el funcionamiento, que quieran realizar algún tipo de acción respecto a esto. Y hay muchas personas que hoy día se están interesando, que quieren estar a favor o en contra de este tema. Reiterar entonces la ley 21.040 en el artículo 16 aparece esto que acabamos de señalar, que son servicios, órganos públicos funcional y territorialmente descentralizados con personalidad jurídica y patrimonio propio. Eso es súper importante porque en Chile el poder generalmente está súper concentrado y centralizado. Los Claro. servicios locales tienen esta doble, figura que está descentralizada tanto a nivel territorial como funcional. Tienen su propia personalidad jurídica, tienen su propio RUT, ellos son autónomos y tienen un patrimonio propio. Entonces, y esos recursos vienen a través de estas transferencias de fondos. Sí. Así es que ¿Y cómo se administra entonces o cómo se compone un servicio local de educación? sí, disponen de varias unidades, son encabezados por un director ejecutivo a nivel de cada SLEP, que es esta persona también que ha estado últimamente súper en la Sí, palestra, que lo hemos... que hemos escuchado, que pasó con las rendiciones, que contrató a su familia, que los sueldos es millonario, que después vamos a entrar igual un poquito más ya en ese detalle Ujú. como del caso concreto, pero se encabeza con un director o directora ejecutivo o ejecutiva, dependiendo el caso, y tiene a lo menos de las siguientes unidades, pudiendo crear también unidades, porque recordar que tiene Sí, pues, autonomía. Entonces, exactamente. De acuerdo a las puede, necesidades del lugar en donde se encuentre, me imagino yo. exactamente, podrá crear sus unidades de acuerdo a las necesidades del territorio, pero debe tener la unidad de planificación, tiene que tener una unidad de control de gestión, una unidad de administración y una unidad de finanzas, además de apoyo técnico pedagógico, porque no olvidar que esto estamos hablando de Exactamente. educación. Así que esa es la configuración interna y además de forma externa tenemos el rol del director Claro. ejecutivo, que es el que está coordinando, administrando, gestionando. Finalmente es como un gerente de empresa, ¿no? Como así Claro. lo vemos como ya en un sector un poco más privado y Mm, entender bien, el director ejecutivo es quien debe entonces mm, organizar, administrar sí, tanto el personal, los fondos, en qué se gasta, en qué no, a quién contratamos, a quién se despide, o sea, como velar también un exacto. poco por la mejora continua en la calidad de la educación pública en el Ah, territorio donde está ejerciendo su tiene que función. elaborar este plan estratégico Claro. a nivel local de educación pública, como dices tú, contratar, hacer las evaluaciones, es el responsable y son nombrados por el presidente a través de un concurso de alta dirección pública. Claro, entonces debe tener, bueno, para postular a esos cargos también te piden cierta experiencia laboral, ciertos a lo Sí, mejor postítulos, posgrados. Así que se supone que es gente, al ser de alta dirección pública, es gente que está calificada para poder sí, ejercer ese tipo de roles. Por eso una vez se llama la atención mm, también que existen estos problemas cuando se claro. supone que pasan por un proceso que Es ya hace un bien barrido. minucioso. Claro, exactamente. Bueno, antes de continuar entonces nos vamos a ir a una pausa musical y vamos a escuchar la canción Last Kiss de Pearl Jam. Así es. Ya estamos de regreso entonces después de haber escuchado Pearl Jam con esta canción Last Kiss, eh, que nos trae recuerdos de Sí. aquella época que Mm, escuchábamos tanto Pearl Jam. La idea ahora que estamos conversando de los servicios locales de educación, que ya hemos hablado un poco de la parte general, de qué se tratan, dónde están ubicados, cuáles son los que existen, es irnos entonces a esta noticia que ha salido tanto en la televisión, en los medios de prensa escrita, que tiene que ver con el servicio mm, local de Atacama específicamente, donde al parecer han ocurrido varias irregularidades sí. y es por eso también que queremos tocar este tema para ver qué está ocurriendo, si se pudo haber previsto, perdón, Mm, en algún momento, qué pasó acá, qué es lo que falló. Así que, bueno, conversar sobre eso, Caro. Si nos puedes contar sí. un poco qué fue lo que está ocurriendo, cuánto tiempo llevan ya en paro. Sí, ocurrió una crisis súper profunda con el SLEP Atacama que ha puesto sobre la mesa la discusión general de la implementación de Exacto. la reforma a nivel nacional. O sea, se ha señalado como un ejemplo nefasto de implementación el Servicio Local de Atacama para poner de manifiesto que esta tal vez no es una buena reforma. Entonces, bueno, lo que sabemos hasta el momento es Claro. que fueron más de 70 días de paro sin clase, los estudiantes tuvieron
sin clases por más de 2 meses, Wow. una situación que es difícil de recuperar, que es difícil de revertir, lo que reclamaban en su momento los docentes y protestaron es que faltaban cosas muy básicas, no tenían insumos, tenían condiciones sanitarias que dejaban muchísimo que desear, problemas en los baños, problemas de Mm. infraestructura, no tenían materiales, no tenían cosas para hacer clases, no había materiales para hacer el aseo, no tenían ni siquiera papel higiénico, o sea, cosas que Básicas. básicas y que atentaban ya contra la dignidad de quienes estaban trabajando y la dignidad de los estudiantes. Entonces, en Sí, esas condiciones, evidentemente, ellos decían que no podían acudir a hacer clases porque estaban poniendo en riesgo incluso su salud. exactamente. Esto que explotó por esta vía empezó a dejar en manifiesto qué es lo que estaba sucediendo, porque si no estaban llegando los recursos que el Ministerio de Educación transfería al SLEP de Atacama para que vaya en directo beneficio de los establecimientos, como debería suceder, Ujú. se empezaron a realizar y a solicitar auditorías para ver qué estaba pasando y a dónde iban a parar entonces Claro. los recursos. Igual recordar que el SLEP de Mm, Atacama abarca distintas comunas como exacto. Chañaral, Tierra Amarilla, Mm, Copiapó, Caldera y Diego de Almagro. Entonces, no es menor tampoco la cantidad de gente que estamos conversando. O sea, son varias comunas sí. que abarcan varios docentes, asistentes y también alumnos. Entonces, este paro es bastante perjudicial, la verdad, para las personas que se Mm. encuentran insertas en ese tipo de educación Estamos pública. hablando de alrededor de 30.000 alumnos que estuvieron alrededor de 2 meses sin clases. Entonces es una situación Mucho tiempo. gravísima. Es gravísima la crisis que se produjo en la región de Atacama, que como decía la ministra Toá hace un par de días ya molesta que por una y por otra situación los estudiantes han perdido clases, que si fue por la pandemia, que por el estallido Mm. social, que por temas climáticos, ahora por el tema de los SLEP. Entonces estamos hablando de una generación de estudiantes que son los que los últimos 5 o 6 años no han podido finalizar No, sus años de clases con perjudicado. normalidad y no han podido recibir los contenidos por uno y por otro motivo. Y eso nos va a traer consecuencias a nivel sociedad en los próximos años Exactamente. porque no se está Son las recibiendo la generaciones formación. que vienen finalmente, así que Así totalmente es. de acuerdo, es que si no se les imparte bien la educación, lamentablemente es Mm. perjudicial para todos. Entonces, esto, digamos, destapó o fue la punta del iceberg de una situación que explotó y que llevó a hacer una serie de investigaciones y de Sí, auditoría bastante intensas, donde se empezaron a visualizar situaciones de mucha gravedad, porque en el fondo se empezó a revisar qué estaba pasando con los recursos y se dio a conocer que existía una falta de control en los traspasos de dineros en las cuentas corrientes, cuando se produjo este también traspaso de las municipalidades hacia los servicios locales, no hubo un adecuado control, una adecuada fiscalización de los recursos de un lado a otro donde fueron a parar. claro, que era lo que conversábamos a veces, que las Sí. municipalidades meten todo dentro de un mismo saco y al momento de tener que devolver o traspasar este Mm, financiamiento que le correspondía efectivamente al servicio local, no se hizo exactamente. de la manera correcta y ahí es donde se Mm, percataron también de que habían entonces algunas fugas también de sí. dinero, pagos que no estaban bien realizados o pagos que se estaban haciendo en exceso. Por ejemplo, yo me acuerdo que leí también que hubo un pago en exceso, bueno, a un funcionario en particular, que hubo un funcionario que no había prestado servicios Mm, durante ese año que se había hecho la auditoría, y así también como compras en gift card que tampoco habían sido entregadas a todos. exactamente. Entonces, y aparte también había existido una gran compra en servicios o útiles de aseo, que bien no Mm, se veía reflejado en lo que estaba llegando a sí, los pues, colegios, era lo que estaban reclamando. Entonces claro. era qué pasaba con todas esas compras que se estaban haciendo o que salían informadas hechas con pagos de subvención. Claro, que Entonces, además, como tú bien dices, se vio de la auditoría que la compra fue en exceso, pero los profesores reclamaban que no les claro, llegó. Entonces, ¿dónde está? claro, una situación súper compleja porque aquí se mezclaron varias cosas. Hubo traspaso de administración, entonces eso implicó traspaso de recursos. En ese traspaso de recursos no existió por parte del propio Estado, de los órganos que tenían que hacerse cargo de esta revisión, una fiscalización minuciosa para haber revisado que los fondos que estaban de una cuenta hacia la otra cuenta que tenían que hacer este traspaso llegaran de forma íntegra. Además que hay cuentas especiales de fondos Sí, CEP, de fondos PIE, de subvención general. Entonces no se contabilizó de una manera adecuada. sí, po. No hubo, bueno, y el informe, hay un informe que declara textualmente inexistencia de control sobre las rendiciones de cuenta y gastos que no se ajustan a los objetivos de la subvención,
pro-retención y debilidades en el proceso. No, es importante. Igual, bueno, de lo mismo nos dimos cuenta que esta auditoría que se hizo el 2023, que se la hizo el mismo Ministerio de Educación, viendo ya todo lo que estaba ocurriendo, esos antecedentes fueron derivados finalmente ahora al fiscal nacional, Ángel Valencia, porque verificaron que habían hallazgos en la gestión que podían constituir algún delito finalmente. Sí. Y hay responsabilidades administrativas y penales también, no nos olvidemos de eso, que son dineros públicos, por tanto hay que responder y hay que hacer una investigación correspondiente, así que no es menor. Exactamente, o sea, aquí en hacer lo que decías tú de las gift cards, fueron más de 400 millones de pesos en gift cards, que no sabemos si se ajustan o no a los fines educativos, a mayor abundamiento, más de la mitad de esas gift cards no fueron entregadas a establecimientos educacionales, entonces no se sabe a dónde fueron. También recalcar en este punto que los SLEP, dentro de sus funciones o de sus obligaciones, deben también rendir el uso de los recursos a la Superintendencia de Educación. Por tanto, también la Superintendencia, que digamos también va bastante atrasada en la fiscalización, porque no es que ellos... Como 2 años más o menos, claro, siempre va tarde. No es que ahora van a estar revisando lo que gastaron los colegios el mes pasado, ni siquiera el año pasado, van años atrás. Entonces están haciendo las revisiones de los años anteriores y ahí van visualizando algunos temas que van saliendo, y esto, en resumen, explotó y produjo la salida, la remoción del director de este servicio local, y no solamente el de Atacama, me parece que también salió otra persona también damnificada de otro servicio local que tuvo que salir también por temas similares. No, sí, es que lamentablemente es algo que se estaba repitiendo de alguna forma. Bueno, pasó hace un tiempo también con las fundaciones, que se les estaba traspasando dinero y que tampoco se estaban rindiendo de buena forma. Esto es algo parecido, pero a nivel de servicios locales de educación. Entonces lamentamos la verdad lo que está ocurriendo, pero por supuesto que de alguna forma los docentes tenían que visibilizar lo que estaba ocurriendo, por eso el paro también, y de alguna forma era la manera que tenían de hacerse escuchar, de que existiera esta auditoría, que se removieran los cargos importantes, para que también los servicios locales puedan funcionar de manera correcta. Si nosotros leemos la ley como la estábamos revisando, de alguna forma era la mejor opción de potenciar la educación pública, en el sentido de que un servicio especializado dedicado solamente a mejorar, con un plan estratégico, mejorar la educación pública, infraestructura, técnico-pedagógica, es una muy buena opción, muy buena idea, pero tiene que ser bien implementado, y para eso obviamente las cabezas que estén, los directores de ejecutivos, deben también ser conscientes de lo que están haciendo y también responsables de eso. Así es. Bueno, sí, esa es nuestra reflexión final, y también de acuerdo a la experiencia, lo que conversamos nosotros a diario, que hablamos con muchísimos sostenedores por el ejercicio en nuestro trabajo. Nos comentan siempre, es una constante, que ellos se sienten bastante abrumados por la cantidad de fiscalizaciones a las que se ven sometidos, de la Superintendencia de Educación, de la Dirección del Trabajo, de Contraloría, de una serie de organismos, y que está muy bien también que se revise lo que están haciendo, porque están ellos recibiendo recursos públicos y están trabajando con estudiantes, con niños, impartiendo un servicio educacional, pero que no ven que esto sea equitativo con los establecimientos públicos. O sea, el Estado no respeta muchas veces los derechos de sus trabajadores, no vela por una educación inclusiva o infraestructura, por ejemplo, con accesibilidad universal, no cumple, no respeta las mismas leyes que se promulgan. Entonces vemos que por un lado la exigencia es altísima, lo cual nos parece perfecto, pero en los propios establecimientos públicos parece que no se cumple, la vara es más baja. Entonces esto obviamente que no ayuda y no colabora para nada, porque si el fisco, el Estado, va a ir a fiscalizar a los privados, lo primero que tienen que hacer es dar el ejemplo y mostrar que ellos son capaces de administrar de buena manera. Así es que ahora que estamos en la discusión de una nueva constitución también, y que estos temas se están poniendo sobre la mesa, este es un asunto súper relevante de ver, de revisar, y que ojalá por el bien de todo el país, el bien de sus estudiantes sobre todo, se pueda que no pierdan el año, que es la idea. Mejor manera. Van a extender ahora el año escolar hasta el 31 de diciembre para que ellos también puedan aprobar y ser promovidos de curso. Pero claro, eso no es menor implicar a trabajar o estudiar hasta el 31 de diciembre. Esperamos que con esta reflexión, con esta noticia también en la palestra, se puedan mejorar y que sirva también de lección de alguna forma. Hoy en día ese es el SLEP de Atacama el que está en la palestra, pero para que todos los SLEP de Chile que están en funcionamiento, que están próximos allá a abrirse y a ser traspasados los establecimientos educacionales,
manejen bien los recursos, administren, planifiquen correctamente para que esto de verdad funcione. Es la única forma. Así que con esto damos por terminado el programa de hoy sobre los servicios locales de educación pública. Muchas gracias a todos quienes nos están viendo, quienes nos escuchan siempre los días miércoles al mediodía. Los esperamos el próximo miércoles para un nuevo programa. Así que nos vemos, Caro. Gracias a todos. Nos vemos, Pame. Lo esperamos la próxima semana. Un abrazo, que estén muy bien. Sí, nos vemos. Chao, chao. Las aulas se cierran y bajamos las cortinas por el día de hoy. Te invitamos la próxima semana a ser partícipe de un nuevo programa con Derecho a Educar en Radio Hoy.